Corpus Juris Civilis. Introducción. Cuerpo del derecho civil. Es la más importante recopilación de derecho romano de la historia. Fue realizada entre 529 y 534 después de Cristo por orden del emperador bizantino Justiniano. 527-565 después de Cristo y dirigida por el jurista Triboniano, con el objetivo de aclarar y estudiar las incoherencias y agilizar los procesos legales, cuyo centro estaba en Constantinopla, cuando el Imperio Romano de Occidente ya había desaparecido, mientras que el Imperio Romano de Oriente se mantenía hasta el siglo XV. Su capital era Bizancio o Constantinopla, además de ser una herramienta jurídica que utilizaban los emperadores romanos para legislar y dirimir las controversias planteadas en temas jurídicos. Pregunta número 1. ¿Qué es el Corpus Juris Civilis? Es la obra compilatoria de Justiniano y abarcaba todo tipo de temas, desde las penas por delitos específicos hasta el matrimonio y herencia de bienes. No solo se utilizó como base del derecho bizantino durante más de 900 años, sino que sus leyes siguen influyendo en muchos sistemas jurídicos occidentales hasta la actualidad. Justiniano se reúne con un grupo de juristas y escribas para reevaluar el derecho bizantino y compilar un nuevo código legislativo colectivo. Muchas de las leyes eran repetitivas, contradictorias o simplemente no cumplían los requisitos de una sociedad que había evolucionado desde los tiempos romanos anteriores. Elaboró un nuevo cuerpo de leyes, completo y coherente y organizado mejor en materias y temas. La primera parte del Corpus Juris Civilis se completó en abril del 529 después de Cristo, y al año siguiente se añadieron 2 partes más y el propio Justiniano promulgó decreto, por lo que el Código de Justiniano se compone finalmente de 4 partes principales. Primero, el código. Segundo, las institutas. Tercero, el digestivo. Y cuarto, las novelas. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, Codex Justiniano. El códice, publicado en el año 529 después de Cristo, era una colección de 12 libros organizados por temas y todos correctamente atribuidos al emperador que los había dictado y con fecha. En la Constitución, que lo torna obligatorio, Cordis Nobis, se prohíbe invocar ante los jueces la Constitución Quincuagésima, así como las constituciones posteriores, debiéndose estar solo a lo que indica este nuevo código. Digesto, publicado en diciembre del año 533 después de Cristo, era un compendio de opiniones legales de célebres juristas romanos del pasado, que podían ser citados por demandantes y defensores en los tribunales. También estaba destinado a ser útil para los jueces en ejercicio. En el digesto contiene la mención de los jura, en la parte más importante del Corpus Juris Civilis. No es tan solo por su extensión de 9.000 fragmentos, sino que por su lectura tenemos la interpretación de muchos juristas de la época clásica, entre ellos Ulpiano, Papiniano, Gallo, Marciano, Modestino y Juliano. Tercero, las institutas. Las instituciones, publicadas también en diciembre del 533 después de Cristo, eran una especie de manual del Códex y del Digestum para que los estudiantes de derecho pudieran entenderlos y aplicarlos mejor. La fuente principal fueron las célebres institutas de Gallos.
Cuarto, las novelas, Novellae Constitutiones, o nuevas leyes, fueron una colección de los edictos imperiales dictados por Justinianos entre el 534 y 565 después de Cristo, el último año de su reinado, en lugar del latín como se utilizaba anteriormente. En estos nuevos edictos se utilizó mayoritariamente el griego, lengua común del Imperio Bizantino. Pregunta número 2. ¿Cómo se refleja la diversidad cultural y social en los diferentes contenidos del Corpus Juris Civilis? Bueno, una de las principales aportaciones de la cultura bizantina fue la recopilación de obras y tratados científicos de la cultura clásica griega y su transmisión a otros pueblos como los esclavos. Sin embargo, la cultura bizantina, desde el año 330 a 1453, es la continuidad del Imperio Romano en Oriente durante la Edad Media, y sobre presupuestos cristianos, la tradición cultural griega, lengua del imperio a partir del siglo VI, además la fusión Iglesia-Estado propia de Bizancio, se refleja en arte donde exalta lo divino y se glorifica el poder civil. Se utiliza la imagen como medio de educación para los que no sabían escribir ni leer. Por tanto, la organización social del Imperio Bizantino se caracterizó de la siguiente manera. La sociedad bizantina era jerarquizada. El lugar más alto en la sociedad lo ocupaban el emperador, su familia y la aristocracia gobernante. Por tanto, el Imperio Bizantino fue la potencia medieval más longeva y su influencia continúa hoy en día, especialmente en la religión, el arte, la arquitectura y las leyes de muchos estados occidentales de Europa Central y Oriental y de Rusia. En cuanto a la organización social del emperador, gobernaba como monarca absoluto y era el comandante en jefe del ejército y jefe de la iglesia, y el gobernante del ejército y de la iglesia y el gobierno. Controlaba las finanzas del Estado y nombraba o destituía nobles a su antojo, concediéndoles riquezas y tierras o quitándoselas. Aunque este era un gran imperio, favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. De igual forma floreció el arte y la ciencia. En cuanto a la trascendencia de la cultura bizantina, defendió a Europa contra la marea asiática, educó a los árabes y esclavos, y también el Renacimiento en el occidente, y despertó el sentimiento de libertad de los pueblos balcánicos. También los aportes del derecho romano a la sociedad, en que crearon instituciones jurídicas que sobreviven hasta hoy, como el matrimonio, la usucapión, el divorcio, el derecho de servidumbre, la adopción de testamentos, los contratos, el derecho de obligaciones y los fundamentos del derecho procesal. Pregunta número 3. ¿De qué manera esta diversidad ha impactado la evolución del derecho hasta nuestros días? El derecho romano es el fundamento del cumplimiento de leyes en sociedad para lograr así un desarrollo económico, social y político. Como asimismo las normas de la antigua Roma, que diferenciaban entre derecho público y privado, son la base del ordenamiento jurídico actual de muchos países occidentales. Además, la mayor aportación del reinado de Justiniano al imperio y a la historia de la jurisdicción fue la codificación completa del derecho romano.
También definió la perdurabilidad en la historia del campo jurídico. El derecho tiene una gran importancia porque se ha introducido un orden jurídico. El Corpus Juris Civilis no solo preservó el derecho romano, sino que proporcionó la base del derecho de las naciones europeas emergentes. Su influencia en la civilización occidental es probablemente mayor que la de cualquier otro libro, excluyendo la Biblia, dice Rosser.